Muy bienvenidos una vez más a Lost Technology. Hoy en el capítulo 4 les hablaremos sobre la cámara oscura. Y bueno, los contextualizo un poco. La cámara oscura fue creada o inventada por Al-Hassam, quien en su idea quería cerrar, ¿sí?, una habitación. Por eso de ahí viene pues el nombre cámara. Cámara es una habitación totalmente hermética, cerrada. Hablamos de cámaras de barcos, de las cámaras del castillo, donde no entraba ningún tipo de luz en estas cámaras, ¿verdad? ¿Y él qué hizo? Él hizo un orificio en esta cámara, y ese rayito de luz que entraba, lo que hacía era proyectar la imagen que estaba al otro lado de la cara de la cámara. ¿Qué sucedía? Que la imagen proyectada, aparte de que era en 2D, no tenía profundidad alguna, estaba invertida, ¿verdad? Entonces, ese es el invento que dio inicios, digamos, a la cámara, donde se maneja lo que es la obturación, lo que se maneja lo que es la cuestión de la luz, y cómo nosotros también miramos de esa forma. O sea, nuestro ojo funciona así, nosotros percibimos el mundo al revés. De ahí a que yo esté en esta posición. Pero bueno, vamos a comenzar y le damos la entrada a Tucci. Tucci, buenas noches. Assalamu alaikum. Tucci, te escuchamos en este momento y hablaremos sobre la... Bueno, hola Tupaz, hola querido público de Lost Technology. Bueno, vamos a hablar hoy de Abu Ali al-Hassam, ¿no? Nacido en Irak, musulmán, del año 1965, ¿no? El siglo X, ¿no? Bueno, al-Hassam es muy importante, digamos, para la cinematografía, porque estamos hablando, pues, donde el Islam nos dio todos estos grandes avances científicos, matemáticos, astronómicos, sobre leyes, ¿sí? Al-Hassam es considerado el padre de la óptica y además es el inventor del método científico, ¿no? Descartes, Galileo, muchos científicos se basaron en los estudios que hizo Al-Hassam. Pero digamos que uno de los... Vamos a definir bien la obra del Hassam para entender ya lo que nos lleva en Lost Technology, que es esa cuestión filosófica, ¿no? Del descubrimiento, no tanto como o la historia o la técnica, ¿sí? Sino la filosofía detrás de la imagen, ¿no? Tenemos presente los tres grandes pilares, ¿no? Movimiento, luz y medio de captura, ¿no? Son los tres grandes pilares de la cinematografía. Entonces, Al-Hassam primero empiezan a entender y a desmontar la idea que existía griega de que nuestros ojos emitían unos rayos y iluminaban los objetos, ¿no? Entonces, el poder venía de nuestros ojos, la luz era la fuente, nuestros ojos eran la fuente de luz y el mundo era un lugar apagado. Al-Hassam, a través del método científico que crea, a través de lámparas, de velas, del mismo sol, llega a la conclusión que los objetos reflejan y refractan la luz, ¿no? Porque él también hace un estudio sobre todo de las esferas de espejos y de los espejos como tal, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la luz proviene de una fuente, ya sea el sol, las velas, una linterna, y que impregna los objetos y que de esos objetos rebota hacia nuestros ojos, ¿sí? Nosotros no emitimos la luz. Y eso es importante para entender después la cuestión filosófica de la cámara oscura. La cámara oscura es el medio que utiliza Al-Hassam para descubrir esto, lo que se acabó de decir, que una fuente lumínica sobre un objeto proyecta una imagen la cual
solo es el reflejo de la luz, ¿sí? Entonces, lo que él hace es cerrar una habitación, ¿sí? Que la cámara oscura, pues digamos que proviene de China, pero en China, digamos, en el siglo IV la utilizaban solo para fines de entretenimiento, ¿sí? Al-Hasan la utiliza con fines científicos, y lo que ve es que la luz se refleja, los objetos, como vemos en esta imagen, el fondo, que es este paisaje, digamos, estas torres de la mezquita son reflejadas sobre una tela, ¿no? Invertidas, ¿sí? Como los estudios de la óptica de Al-Hasan también lo que hacen es poder enfocar, ¿no? Muchos de las posibilidades de los telescopios proceden también del perfeccionamiento de las ópticas en el mundo musulmán, ¿no? Digamos en este periodo musulmán. ¿Qué pasa? Aquí tenemos, en la cámara oscura tenemos uno de los principios fundamentales del cine, y es la luz, ¿no? Que a través de la luz, este pequeño agujero que hace hacia una cámara oscura, y gracias a la luz se proyecta una imagen que puede ser capturada en tiempos antiguos a través de la pintura, en tiempos actuales a través de un negativo digital o un negativo analógico, ¿no? Un negativo de 35 milímetros o ya sea un negativo digital, y lo veríamos en píxeles. Pero el funcionamiento de esta cámara oscura a una cámara, una Arri, Alexa, una Red One, es lo mismo. O sea, desde hace 1200 años tenemos un invento que sigue funcionando hasta ahora. Lo que ha cambiado es el medio de captura. Entonces, ¿qué pasa? Este invento de Al-Hasan lo que nos hace ver a nivel de filosofía, digamos, es que el mundo está invertido. O sea, nuestro ojo es una cámara oscura, ¿sí? Nuestro ojo como tal es la óptica, nuestra cabeza es la cámara como tal, o sea, el cuerpo, ¿sí? Y nuestro cerebro es el medio de captura, ¿sí? El negativo o la tela, ¿sí? Y lo que hace nuestro negativo realmente es invertir la imagen. Pero si nos podemos pensar, el mundo está al revés afuera, y nosotros nuestro cerebro está distorsionando ese mundo, ¿sí? Porque a través de nuestros ojos se crea una inversión, porque los rayos lumínicos entran en línea recta, lo que hacen es una distorsión. ¿Qué pasa? Que esto da millones de posibilidades a entender que lo que vemos al exterior es una mentira. O sea, nuestros ojos nos engañan. Y por eso es que cuando tenemos una cámara para fotografiar el mundo, tenemos que entender que esa cámara no mira como nosotros, por lo cual debemos ampliar esta mirada como si fuera un tercer ojo. Ese es el gran invento o el gran descubrimiento de Al-Hasan. Permitir entender que el mundo que vemos no es real, y que la cámara tiene que ser un tercer ojo y no reflejar solo lo que vemos, digamos, de nuestro cuerpo, que es esta coraza, nuestra cámara, hacia afuera. Por ahí va tu paso. Bien, Tucci. Y me llama mucho la atención lo que usted acaba de decir, porque en el libro El invento de los dioses, usted también lo describe y habla de que la cámara, o bueno, las cámaras intentan simular mucho la vista de los animales, ¿sí? Por ejemplo, está el lente 300, que viene a ser como el ojo de un halcón, viene a ser la mirada de una serpiente, que viene a ser como en rayos X, si no estoy mal, o en rayos alfa. Sí. Estoy ahí distorsionando un poco lo que dice el libro, pero es así. O sea, está incluso el lente que se lo conoce como ojo de pez, que es 8 milímetros. Entonces, el ser humano ha intentado eso, ¿no? O sea, buscarle formas de capturar el momento,
pero hasta ahorita no ha habido, no, o no existe, o no sé, pues Tucci me sacará de esa duda, no existe un lente que mire como nosotros miramos. Siempre intentan como asemejarse, digamos, a la vista de las abejas, a la vista de las serpientes, de ciertos animales, pero no hay un ojo que mire como nosotros, con este panorama, con ciertas profundidades. De hecho, el ojo humano puede tener un enfoque pues súper cercano o súper, ¿sí? Entonces, eso es como lo que dice Cucci, ¿no? Habla de un tercer ojo, de cuando uno toma una cámara y sale a tomar fotografía o sale a grabar un video o a hacer cualquier tipo de actividad con la cámara, tiene que pensarlo así, como que la cámara es un ojo aparte, que mira diferente, que se pueden hacer planos, obviamente, que se pueden utilizar lentes, pero es un ojo aparte, ¿sí? Y con ese ojo hay que aprender a narrar y contar pues, la historia que uno quiera contar. Claro, totalmente. Metes ahí en un terreno difícil, pero, o sea, porque necesitaríamos ahí sí ya otro capítulo para explicar lo que preguntas, pero digamos que voy a botar unas frases, unas pequeñas frases como para entender eso también, lo que dices que es totalmente cierto. Y es mejor que no mire como nosotros la cámara, realmente. Y por varias razones la cámara no mira como nosotros. Nuestra visión, digamos, un lente 50 milímetros, digamos que tiene nuestra amplitud, ¿no? Visual. Pero nosotros vemos todo enfocado. Una cámara puede hacer profundidad de campo, o sea, puede tener objetos enfocados adelante y desenfocados atrás, enfocados, o sea, puede cambiar su enfoque. En cambio, nosotros no podemos, vemos todo enfocado, ¿no? Una cámara puede detener el tiempo, ¿no? O sea, puede o barrerlo, ¿sí? Podría ver como una mosca o podría ver como, por ejemplo, puede detener el tiempo. Nosotros no podemos detener el tiempo, tenemos un flujo continuo de tiempo. Digamos que lo que nos limita, que Al-Hassam en este pequeño experimento nos muestra que después en muchos experimentos más, como lo citas, en los rayos X, en las radiografías, por ejemplo, en los rayos ultravioleta, bueno, lo veremos más adelante, pero lo que nos dice es que el mundo que vemos no es el único mundo que existe. O sea, una abeja puede ver los rayos ultravioleta, un tiburón puede ver la electricidad, una serpiente puede ver el calor, ¿sí? Un gato en blanco y negro, etcétera, ¿sí? Entonces, nosotros como seres humanos nos limitamos mucho nuestro pensamiento, ¿sí? A que solo esta visión es la única que existe. Y Al-Hassam lo derrumba. Exacto. Todo es cuestión de percepción. Y lo que dice, ¿no? Los sentidos, de hecho, no solo la vista, los sentidos nos engañan y nos hacemos muchas imágenes de una realidad que para nosotros es esa realidad, como lo decía, para los animales miran el mundo con otra realidad, con otros ojos, ¿sí? Incluso entre personas, entre humanos miramos un objeto desde distintas realidades, es una imagen totalmente distinta para cada quien, depende del concepto con lo que manejemos. Bueno, Tucci, tenemos un comentario de Ana Luna, un saludo para que le envíe. Ya dice, Don Tucci, ahora sí viene a verlo. Entonces ahí Ana Luna para que le comente el saludo y felicitaciones por estar aquí en Los Technology. Recuerden que estamos todos los jueves a las 9 de la noche hablando sobre tecnología antigua y cómo esta ha transformado o ha ayudado a que lleguemos a tener todo lo que tenemos y estas facilidades en cuanto a la imagen en movimiento, al cine, a la cámara, etc. Bueno, un saludo a Ana Luna desde México, fan de los en vivo de Dante Let's Go. Y muchas gracias. Ella vio la película Desobediencia o Cómo entrenar gallos de pelea. Entonces, muchas gracias por seguirnos hoy en Lost Technology. Bien, entonces abrimos este momento el espacio, ¿verdad, Tucci? Para que nos hagan preguntas, de pronto algún comentario de las personas que nos están viendo, que nos dejen sus inquietudes sobre lo que se ha dicho. Y pues abrimos este espacio para ustedes en este momento. Sí, de pronto, en la cámara oscura obviamente es un invento que se sigue utilizando, ¿no? Posteriormente. De hecho, se lo atribuye el invento también a Leonardo da Vinci. Hay que ver que, digamos, que hubo muchas pérdidas de
digamos, no teníamos tan sistematizada la información como la tenemos ahora, que de hecho la información actual también es un problema, pero imagínense hace 1200 años era peor. Entonces, claro, muchos se lo empezaron a atribuir, ¿no? Vermeer en Holanda, tiempo después, Leonardo da Vinci, sí, se empezaban a atribuir, y ni siquiera viene siendo también de Al-Hasan, era un invento chino. Lo que pasa es que gracias a la crecida del imperio del Islam y los musulmanes, pues que tuvieron un imperio súper gigante, pues tenían mucho contacto con los países orientales, europeos, ¿sí? Eran comerciantes también, entonces en eso había un intercambio. Además que hubo un florecimiento de la ciencia, lo que les decía, un florecimiento de las ciencias en un momento en el Islam, creando universidades que hasta la fecha existen. O sea, por ejemplo, la Universidad de Al-Azhar tiene más de 1000 años. Entonces, imagínense todo el conocimiento que se puede tener en una universidad de 1000 años. Bien. Bueno, Tucci, aquí Ana Luna nos agradece por haberle dado el saludo. Entonces, un abrazo desde Los Technology, acá desde Pasto, Nariño, Colombia. Y invitadísimos también para que se pasen pues, por la página de la productora Mama Sur, donde van a encontrar contenido muy bueno en cuanto al cine, en cuanto a cultura, a un cine que se basa mucho en el cine como arte, ¿verdad? Es como lo define Mama Sur, un cine como arte. De igual forma, pues el libro El invento de los dioses, del cual yo hablaba, lo encontramos aquí en Cartas del Mar al Galeras, y desen una vueltica por esas páginas. El invento de los dioses describe mucho más a profundidad, tal vez, todos estos capítulos que estamos charlando, como para que ustedes puedan verlo, curiosearlo, indagar más sobre ello. Hay conceptos claves que son importantes, que son muy, muy llamativos. Y pues listo, sin más comentarios y sin más que agregar, damos por finalizada este capítulo. Recuerden, los capítulos de máximo 10 a 20 minutos, entonces estén muy pendientes de ver Los Technology en vivo, de tenernos aquí para que puedan hacer sus preguntas, para que nosotros podamos responderles. Y bueno, Tucci, una despedida para las personas que nos escuchan. Como siempre, para que quede ahí en sus corazones, los tres pilares: luz, movimiento y medio de captura. Los tres pilares de la cinematografía los vamos a ir viendo por la historia. Entonces, el próximo jueves a las 9 de la noche, La Linterna Mágica. Es un invento ya que empieza a acercarse mucho a Netflix actual, pero de hace 400 años. Listo. Ahí está la invitación para que nos acompañen el próximo jueves a las 9 de la noche. Y sin más, pues un abrazo desde Los Technology y nos estamos viendo en otra ocasión. Bueno.